Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, que abras, Señor, nuestro corazón y que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Para tu gloria, Señor, lo pedimos. Para que seamos transformados y llevemos mucho fruto, Señor. Para que tú, Señor, puedas llevarte toda la gloria cuando la gente pregunte ¿por qué hay gente distinta? Y podamos decir, porque hay un Dios que está vivo y es mi amigo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te ruego que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 9. La semana pasada estuvimos viendo uno de los puntos más altos del Evangelio, que es cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y pues les empiezan a dar una serie de probabilidades. Algunos dicen, no, pues que Elías, que el profeta. Y Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, ¿no? Y bueno, está en esa conversación y de pronto Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado y el Hijo del Hombre muera y resucite. Y Pedro, no sé si recuerdan, empieza a regañar a Jesús, ¿no? Empieza a decirle, estamos hablando del reino y del rey, ¿cómo dices eso? O sea, aguanta, no declares eso, cancela. Y Jesús lo reprende duramente, ¿no? Y luego se dirige a los apóstoles, a todos, y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, según otro evangelio, y síganme, ¿no? Y está en ese discurso. El capítulo 9, el primer versículo, muchas personas lo ligan a esta parte, y realmente está un poco, tal vez está ligada a este discurso que está diciendo Jesús. Por eso voy a leer desde el versículo 38 del capítulo 8. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y empieza el capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunas personas lo ligan al capítulo 8, pero yo realmente creo que sí está ligado, pero lo vamos a ver dentro del capítulo 9. Porque yo recuerdo muy bien que la primera vez que leí el Evangelio de Marcos, llegué a esto y dije, aquí a la Biblia sí se equivoca, porque hasta donde yo sé, ninguno de los que estaban ahí ha vivido hasta el día de hoy. Si leemos, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y el reino de Dios no ha venido con poder, podemos decir, estamos viviendo todavía en este tiempo. Y pues todos los que están ahí ya colgaron los tenis, o sea, no están vivos. Y entonces me causaba mucho conflicto. Pero esto está refiriéndose a lo que va a venir un versículo después. Está diciéndole a los discípulos, algunos de los que están aquí, algunos de ustedes, no van a morir sin ver el reino de Dios venido con poder. La siguiente escena que vamos a ver es la transfiguración. Cuando Jesucristo muestra el reino de Dios con todo su poder y en toda su gloria. Y se cumple lo que les ha dicho. Les dijo, algunos de ustedes van a ver en vida el reino de Dios. Y eso se va a cumplir en el versículo que sigue, versículo 2. O en los versículos que siguen más bien. 6 días después, o sea, una semana después de esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y aquí Marcos es muy rápido y pues nos cuenta nada más que los llevó a un monte alto y se transfiguró. Pero vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 versículo 28.
Dice, aconteció que como 8 días después, y aquí dirán, hay una contradicción porque Marcos dice 6 y Lucas dice 8, pero acuérdate que Lucas es un investigador, Lucas no estuvo presente, Lucas es el primer periodista, el primer reportero que existió y hace una investigación de todo esto. Entonces, por eso Lucas dice, como 8 días después, o sea, aproximadamente una semana después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. Entonces lo primero que vemos es que no lo subió a que vean un panorama distinto, sino que subió a orar y se llevó a ellos a orar. Verso 29 de Lucas 9 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, me encanta, porque Jesucristo sube a orar, y en la medida que Él está orando, su rostro empieza a resplandecer y a brillar y a brillar y a brillar y a brillar y a brillar, y viene esto que Marcos describe como la transfiguración, ¿no? Se transfiguró, la palabra original es la palabra metamorfosis, o metamorfos, de donde viene metamorfosis, que habla de un cambio de adentro hacia afuera. Es la misma palabra que en Romanos 12 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Metamorfoséense. Y es la misma palabra que usa Pablo en 2 de Corintios, cuando dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados o metamorfoseados de gloria en gloria. Es la misma palabra. O sea, es, digamos, que sale lo que está dentro hacia afuera. Y ahí está Jesús orando, y mientras está orando dice que se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y estoy en Marcos 9, versículo 3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínate la escena. Tú eres Pedro o Juan, ¿no? Y de pronto está Jesús orando y lo ves que empieza a brillar y a brillar y a brillar y a brillar y a brillar hasta que ya casi no lo puedes ver porque brilla tanto. Y de pronto aparecen Moisés y Elías ahí al lado, y ahí está Pedro, Juan y Jacobo con la boca abierta. Y Pedro cae en la tentación de ser Pedro. Y dice en el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, en Lucas nos cuenta que están hablando, Elías y Moisés están hablando con Jesús de lo que Jesús va a ir a hacer en Jerusalén. En este momento Jesús está a punto, bajando del monte, va a empezar a ir hacia Jerusalén, hacia su último viaje a Jerusalén, estando en este cuerpo y vivo. Es el último viaje antes de la crucifixión. Y entonces sube al monte y ahí aparecen Elías y Moisés y están hablando sobre lo que va a hacer Jesús en Jerusalén. Y dice el Lucas que se apartaron Moisés y Elías un poco, y entonces Pedro aprovecha y se mete y le dice a Jesús, Marcos 9, versículo 5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro de pronto dice, órale, o sea, esto es la gloria. O sea, esto es el reino de Dios venido con poder. Estoy con Jesús, pero, o sea, en su naturaleza divina. Está Moisés y está Elías. Pues quedémonos aquí, la neta, ¿para qué me regreso? ¿No? Jesús, ¿qué te parece? Hagamos 3 tiendas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí, pues ¿para qué vamos a bajar? ¿Para qué vamos a regresar? Pero dice que no sabía lo que hablaba. Vamos a seguir adelante y luego regresamos a ver un par de cositas. Entonces, me encanta porque ¿cuántas veces nosotros metemos la pata? Porque hablamos, o sea, sí o no, que cuando
no tienes nada que decir, mejor sería quedarte callado, pero nuestra tentación es, pues no tengo nada que decir, o sea, da igual cualquier cosa que diga. Y normalmente metemos la pata. Pero aquí Dios interviene porque Pedro no sigue hablando, porque en el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. En la Biblia la nube representa la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en el tabernáculo cuando entra la presencia de Dios se llena de nube? Es una nube. Jesucristo fue llevado y una nube le ocultó, ¿no? Y esta nube les hizo sombra, y me encanta que la sombra de Dios te haga sombra. No sé si has oído la frase, si tu papá es famoso, te toca vivir a la sombra de tu padre, ¿no? Y es muy difícil, o sea, es muy complicado. Si tu hermano si tu hermano mayor fue un excelente alumno en la escuela, lo peor que te puede pasar es estar en la misma escuela, porque estás a la sombra de tu hermano, ¿no? A mí me pasó, mi hermana iba 2 años adelante, ¿no? Y ella pues sí era muy estudiosa y todo. Entonces yo siempre tenía que andar a la sombra de mi hermana. Y es incómodo, pero cuando es la sombra de Dios la que se pone sobre nosotros, es distinto porque es nuestra seguridad. Es mejor vivir a la sombra de Dios que proyectar mi propia sombra. Y esta sombra, dice, vino la nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, y eso si tú tienes, subráyalo, a él oíd. Dios sabe qué es lo que van a estar viviendo. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Entonces les da una advertencia y les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Va a decir cosas que necesitas oír. Escucha. Y la palabra oír también puede traducirse como obedeced. A él, oíd. Y es clave eso. Esta frase es clave. Dios está diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Fíjate, Jesucristo vivió toda su infancia, toda su adolescencia, toda su juventud sin pecado. Aquí ya tiene más de 30 años. Ya es un hombre adulto. Y ha vivido toda su vida sin pecado. Entonces sube al monte y sale a relucir su verdadera naturaleza. Esa naturaleza sin pecado sale a relucir. Y él está con Moisés, con Elías. Y realmente de ahí del monte Jesucristo pudo haber dado un brinco y ya. Y se iba. Y se iba al cielo. Realmente lo podía hacer. Y Dios podía haber condenado a todo el mundo, a todos nosotros, diciendo, ninguno de ustedes vivió sin pecado. Y le pudiéramos haber dicho, no Señor, pero es que no se puede. Y Él diría, sí se puede. Jesucristo, mi Hijo, se hizo hombre, tal que como eres tú. Fue tentado en todo, tal como eres tentado tú. Y vivió sin pecado. Pero Jesús, en vez de optar por irse al cielo en ese momento, opta por regresar nuevamente, baja del monte y de ahí se enfila hacia Jerusalén a sacrificarse por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahora, déjenme redondear un par de cosas de esto que acabamos de ver. Primero, está Moisés y está Elías con Jesús. Moisés representa la ley. Y el propósito de la ley, ¿cuál es? Guiarnos a Jesucristo. Dice Pablo en Gálatas que el propósito de la ley es ser una nana, un ayo, una niñera, que de la mano nos lleva a Jesucristo. La ley lo que hace es mostrarte cómo tienes que vivir. Como no puedes vivir así, la ley te dice, no puedes, ok, déjame, te llevo de la mano a Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Y ahí está Moisés. Y también está Elías, que es el representante de los profetas. Y los profetas hablaban de este Jesucristo, de este Dios hecho carne, que iba a venir a redimir al pueblo y a la humanidad. Y ahí están los profetas y la ley, dando testimonio de que Jesucristo es el cumplimiento de la ley,
y el cumplimiento de las profecías. Por eso, Pedro está hablando cosas sin sentido. Porque dice, vamos a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Como si los 3 tuvieran el mismo rango. Pero no. Moisés fue un hombre. Elías fue un hombre. Jesucristo es Dios. No tiene el mismo rango que Moisés y que Elías. Es el cumplimiento de lo que Moisés entregó y es el cumplimiento de lo que Elías entregó. Y ahí están. Ahora Dios aparece ahí en este momento y dice, si te fijas en el verso 7, este es mi Hijo amado, a él, ¿qué? Oíd. No dice, a ellos oíd. O sea, no puedes leer la ley como un fin en sí mismo. Tienes que leer la ley como algo que apunta a Cristo, porque tienes que oírlo a través de Cristo. No puedes leer las profecías como un fin en sí mismo, sino tienes que leer las profecías como si Cristo estuviera hablando a través de esas profecías. Eso es lo que Dios dice. No dice a ellos oíd, dice a él oíd. Y algo importante, no dice de él oíd. Es muy distinto oír de Jesús que oír a Jesús. Los religiosos oyen de Jesús todos los días de su vida. Los hijos de Dios oyen a Jesús todos los días de su vida. Es muy distinto oírle a Él que oír de Él. Tan distinto como creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí me explico? No es lo mismo. Y lo que Dios nos está diciendo es a Él, solo a Él, no de Él, oíd. Y después de decir eso, la nube se disipa. Los apóstoles, dice en otro evangelio, que cayeron a suelo, que estaban temblando, y Jesús les dice, los toca y los levanta, y dice en el verso 8, Marcos 9, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Esa es nuestra meta. Qué increíble sería que nosotros pudiésemos solo ver a Jesús, solo oír a Jesús, no oír las opiniones que el mundo dice que tenemos que hacer, no oír a los especialistas. Créeme, si tú oyes a los especialistas, estás oyendo a un hombre. ¿En quién confías más? Ahora, no estoy diciendo, cuando digo especialistas, no estoy diciendo que si tu doctor te dice que te tomes un antigripal, no te lo tomes. No, tómatelo porque Dios utiliza también la medicina y utiliza esto. Expresamente y claramente me refiero a estos especialistas que salen en la tele. Estos especialistas que salen en la tele y te dicen, pues mira, a los niños no hay que regañarlos porque los vas a traumar. A los niños no hay que, pues no hay que reprimirlos. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, educa a tu niño y dale vara. Dice que si le das vara, lo vas a arrebatar del infierno. No estoy hablando que lo maltrates tampoco. Pero sí habla que tú tienes que educar a tu hijo, por ejemplo, que es algo que hoy en día es ridículo. Acabamos de vivir algo que es absurdo. Esto del New Divine, el News Divine, la discoteca. Todo el mundo, sí, la policía tiene la culpa. ¿Por qué hicieron ese operativo así? Está muy mal. No. Tiene la culpa el dueño del antro. Porque el dueño del antro no puso extinguidores, salidas para incendios. Sí. Vamos a hacer una manifestación. Ok. ¿Y tu papá dónde estabas? O sea, ¿qué hace tu hijo ahí? ¿A poco tú no fuiste a checar si el antro donde está yendo tu hijo tiene salidas de emergencia? ¿No fuiste a checar qué venden en el antro? ¿De quién es la responsabilidad de la educación? ¿De la policía? ¿Del dueño del antro? ¿O tuya?
Los especialistas están torciendo el mundo. Jesucristo es la verdad. ¿A quién vas a oír? Y no puedes oír a voces, dicen. Tienes que elegir. Verso 9. Ten en cuenta esto. A él oíd. Oíd, oíd. Verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús es muy claro y les dice, esto no lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre, o sea yo, haya resucitado de los muertos. Eso les dice Jesús. Verso 10. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y ellos no entienden. O sea, ya se los dijo en el capítulo anterior, se los vuelve a decir ahorita. Y ellos dicen, pues ¿qué será esto de resucitar de los muertos? Pues quién sabe, pero si viste cómo se transfiguró, sí, estuvo increíble, se lo tengo que contar a alguien. O sea, de lo de resucitar los muertos no entiendo. Pero esto, ay, como no se lo puedo contar a los otros discípulos para decirles, yo sí vi, tú no viste. O sea, quisieran probablemente decirles esto. No entienden, no están oyendo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? A él oíd. Y ellos están, ¿qué dijo? Algo de los muertos, no entendí bien, pero ellos están pensando en otra cosa. ¿Y cómo lo sé? Sigue leyendo. Y le preguntaron, o sea, Jesús les está diciendo algo muy importante, y chécate su pregunta. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ¿perdón? Malaquías. En Malaquías, acompáñame, es el último libro del Antiguo Testamento. O sea, un poquitito para atrás. En el último capítulo del último libro, y en el penúltimo versículo del último libro del último capítulo del Antiguo Testamento. O sea, Malaquías 4, versículo 5. Esta es una profecía. Dice Dios, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No es para que yo venga y hiera la tierra con maldición. Había una profecía que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías, el profeta Elías. Ahora no sé si tú te acuerdas, Elías no murió, el profeta Elías no murió, fue arrebatado al cielo, ¿no? Él está con Eliseo caminando y de pronto viene una carroza, ¿no? Con caballos como de fuego y empiezan a rodearlo así y de pronto Elías es tomado al cielo, ¿no? Y Eliseo empieza a correr detrás de Elías y todo eso que lo puedes leer y llora y todo. No murió. Y la profecía dice que antes de que regrese Jesucristo, Elías tenía que venir. Entonces, los discípulos están pensando en el establecimiento del reino. Los discípulos están pensando en el Mesías como el Mesías rey. El Antiguo Testamento, para la gente del Antiguo Testamento, para los judíos, la profecía era un poco complicada. No sé si tú has viajado. Cuando tú estás en una carretera y ves montañas a lo lejos, puedes ver dos montañas. Pero desde tu punto de vista no ves qué distancia hay entre una montaña y otra. Puede ser que están muy pegadas, pero cuando llegas ahí te das cuenta que pueden haber hasta 100 kilómetros de distancia. Y ellos veían así la profecía. Ellos veían que el Mesías, el hijo de David, iba a reinar y todas las naciones las iba a quebrantar como vasija de barro, el Salmo 2. Eso veían ellos, el reino de Israel nuevamente instaurado. Pero también leían Isaías 53 cuando habla de el Mesías o el siervo de Dios, pero el siervo de Dios golpeado, el siervo de Dios vapuleado, insultado, muerto. El Salmo 22 que nos habla de Jesucristo tal cual. Entonces ellos no entendían muy bien a qué se refería, pero pues es más fácil pensar en el reino establecido que en el siervo sufriente, ¿no? Y eso es lo que ellos están pensando.
Jesús ya les dijo abiertamente, ok, yo soy, bien Pedro, bien has dicho, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando. Pero también les dijo, tengo que sufrir, morir y resucitar. Pero eso ellos no lo cuadran en su cabeza, porque ellos están pensando, Él es el Mesías, este es el reino, o sea, aquí viene el reino, y nosotros que estamos con Él, pues vamos a ser primer ministro o algo así. Eso es lo que ellos están pensando. Y por eso le están preguntando, oye, Jesús, si tú eres el Mesías, ¿dónde está Elías? Jesús les acaba de decir, voy a morir. Y ellos están pensando, el reino, ¿dónde está Elías? Porque ya tiene que aparecer Elías. ¿Sí me explico? Y aquí está preguntando, verso 11, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, Jesucristo les dijo, Elías a la verdad, o sea, la profecía es cierta, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero les hace una pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, les vuelve a decir, ok, sí es cierto, sí va a haber un reino, pero están escuchándome que estoy hablando de la muerte del Mesías, estoy hablando que tiene que morir. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, ¿vino o no vino Elías? En otro evangelio nos dice que en ese momento los discípulos comprendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. En tu casa lee Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, cuando nos habla del anunciamiento, cuando va a nacer Juan el Bautista. Cuando va a nacer Juan el Bautista, se le aparece un ángel a su papá y le dice, tu hijo vendrá en el espíritu de Elías. O sea, le está diciendo, tu hijo, Juan el Bautista, va a ser un tipo de Elías. No es el Elías verdadero, ese va a venir en el segundo, en el regreso de Jesucristo. Pero tu hijo, Juan el Bautista, va a ser como el primer Elías, digamos, un tipo de Elías, porque va a venir también preparando el camino para el Mesías. Jesús viene 2 veces, la primera para morir, la segunda para reinar. La primera vez lo antecede un tipo de Elías, Juan el Bautista. La segunda, Elías, el verdadero, y va a ser uno de los 2 testigos que van a estar profetizando en Jerusalén a los judíos. Si tienes dudas sobre esto, Apocalipsis, compra el MP3 de las prédicas de Apocalipsis que hemos estado viendo los domingos. El pastor le dedicó una prédica entera a los 2 testigos. Uno de ellos, Elías. Pero sí vamos quedando claro. Lo que Jesús dice es, sí, hay un reino. Pero les estoy hablando que en este momento voy a morir y resucitar. Y Elías ya vino, Juan el Bautista. O sea, no están escuchando, señores apóstoles, no están escuchando. Dios dijo, a él oíd, y ustedes están escuchando sus pensamientos. El reino, el reino, el reino, el reino, el reino. Verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, los otros, se llevó 3, donde estaban los otros, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputando con ellos. Yo creo, o sea, estaban en una discusión entre los escribas y los discípulos. Yo creo que por eso se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque Jesús sabía que iba a haber una discusión, y si no se los llevaba, probablemente Pedro, Juan y Jacobo se iban a agarrar a golpes con los escribas, porque eran de ese carácter. Acuérdate que a Juan y a Jacobo les puso Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, ¿no? Y Pedro pues no era una monedita de oro tampoco. Entonces yo creo que por eso, no porque Pedro, Juan y Jacobo eran los más aptos, sino porque eran los que más necesitaban de él, se los llevó y les dijo, aquí va a pasar algo raro, ustedes acompáñenme para que no se metan en problemas, ¿no? Y dice que estaban disputando con ellos. Verso 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, literalmente se espantó. ¿Por qué? Probablemente Jesús todavía brillaba un poco de su transfiguración.
Probablemente Jesucristo todavía estaba con ese brillo en la cara. Entonces van a él, se espantan, dicen, órale, y lo saludan. Dice ahí en el verso 15, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Verso 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y me encanta porque traen a este niño que tiene un espíritu mudo. Otras versiones dicen que este espíritu hacía que el niño sea mudo. ¿Sí? Lo cual tiene sentido. Ahora, un mudo tampoco oye. Por eso es mudo. Y me encanta porque estamos en este contexto que Dios dice, a él oíd. Ahora, a este niño, no importa cuánto le hables, no te va a escuchar. No es una solución lo que tú puedas decirle, lo que cualquiera pueda decirle. ¿Qué es lo que necesita? A Jesucristo. Él es el único que puede hablarle a este mudo y sordo para que oiga. Él es el único. Solo Jesús lo puede sanar. Yo no soy papá, pero si tú eres papá, ahí te va un tip. Desde niño, Satanás puede influenciar a tu hijo. Una de las grandes mentiras que el humanismo ha metido incluso en la iglesia es que los niños son tiernos, los niños son incapaces de hacer maldad. Eso es mentira. Eso es mentira. Es falso. Un niño, desde que es niño, es pecador. Un niño, desde que... díganme a ustedes, señores padres, ¿alguno de ustedes le enseñó a mentir a su hijo? ¿Y cómo aprendieron? Ya traen el chip ahí. Ya vienen con eso. Son pecadores desde niños. Satanás, desde niños, puede empezar a influenciar en ellos. Pero una buena noticia. Tú, desde que es niño, puedes empezar a hablarle la palabra de Dios. Y la Biblia dice que instruyas al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. O sea, tienes que ser como este señor. Pero antes, él lo trajo cuando ya era grande, ya había un problema. Tienes que atraer a tu niño a Cristo. No solo enviar a tu niño a la iglesia, sino tienes que traer a tu niño. No solo lo dejes en la escuela dominical y ya. Preocúpate. ¿Qué está aprendiendo? Pregúntale, ¿qué te están enseñando? Reafirma qué es lo que tienes que enseñarle. Y no dice que tienes que llevar a tu hijo a la escuela o a la iglesia, sino a Cristo. Eso es que tú tienes que llevarlo todos los días a Cristo, a través de su palabra. Y tú tienes que estar orando por tus hijos, llevando a tu hijo en oración a Cristo. No hay otra solución. Satanás es despiadado. Satanás no respeta a niños, hombres o mujeres. Es despiadado. Pero Jesucristo es amoroso. Y Él ama a niños
Entonces aquí están y lo traen a Jesús. Y este señor, el padre, le dice en el verso 23, en el verso 22, muchas veces le echan fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese si puedes suena como si puedes hacer algo. Y Jesucristo me encanta porque agarra la bolita y se la regresa. Y le dice en el versículo 23, Jesús le dijo, ok, tú preguntas si puedo hacer algo, déjame te pregunto. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, ¿crees o no? Creo, pero creo poco. Y me encanta que puedes llegar con Jesucristo y decirle, creo, pero creo poco. Ayuda a mi incredulidad. Y ahora me tiene Dios diciendo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos. La fe es por el oír. Dios que dijo a él oír. Necesitas creer. Y para creer necesitas oír la palabra de Dios. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Le está hablando a un sordo, Jesús. Y le escucha. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él, el muchacho, quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Me encanta que Jesús tiene el poder de limpiarte, de tomarte de la mano, de enderezarte y de levantarte. ¿Y cómo? Óyele. 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 Oye su palabra. Verso 28. Cuando Jesucristo entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y yo les diría, ¿no leíste el versículo 23? O sea, ¿qué están oyendo? O sea, Dios fue muy claro. A ver, chicos, Dios va a decir algo muy importante en el capítulo 9 de Marcos. Pelen oreja. Y todo el capítulo ellos están oyendo cualquier cosa y están pensando en otras cosas. Y vienen y le preguntan, oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué dice el versículo 23? Si puedes creer, al que cree todo es posible. O sea, no creíste, no tienes fe, te falta fe. De hecho, en Mateo, ¿qué no pudimos nosotros? Por su falta de fe. Jesús les dice, su falta de fe. ¿Por qué no pudimos echarle fe fuera? Porque no tienen fe. Y verso 29 les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Número 1, Jesús dice este género. Hay distintos grados de espíritus. Hay distintos grados de demonios, categorías. Es un ejército y tiene grados. Algunos son fáciles, otros son más difíciles. Y este tipo, este género, este tipo de demonios son tan difíciles que no se pueden sin oración y ayuno. Entonces, los discípulos le podrían decir, ups, trampa, ¿cómo voy a saber que me voy a topar con uno de estos para ponerme a ayunar y a orar? Jesús les puede decir, de eso estoy hablando, no sabes qué va a venir mañana. Todos los días tienes que estar listo para la batalla, todos los días tienes que estar listo en oración. Todos los días tienes que pasar tiempo con Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengo que estar oyendo a Jesucristo. ¿Cómo puedo oírle? A través de la palabra de Dios. Por otro lado,
No sé si alguna vez te ha pasado que tú dices, ay, pues lo que pasa es que, te lo voy a poner así. Están los discípulos y Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y están, siempre se lleva a los mismos. Cuando hay que hacer sanidad, siempre se lleva a los mismos. A mí nunca me elige, siempre a ellos, todo con ellos. Y de pronto viene una oportunidad, alguien viene y te trae a su hijo endemoniado. Y no pudiste hacer nada. No estabas listo. Estás pidiendo una oportunidad. Señor, mándame una oportunidad. ¿Por qué a mí nunca me eligen para cantar? ¿Por qué nunca me eligen para tocar? ¿Por qué nunca me eligen para predicar? ¿Por qué nunca? ¿Por qué? Y ahí estás tú, ¿por qué siempre ellos? ¿Por qué siempre aquel? Siempre ellos, siempre ellos, siempre ellos. Y cuando viene la oportunidad no estás listo. Tienes que estar listo. Todo el tiempo. No se trata de que Dios te va a decir, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una prueba para que... No. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar completamente listos para esto. Verso 30. Voy tendido como bandido. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Ellos estaban en Cesarea de Filipo, muy al norte, y empiezan a ir hacia el sur, hacia Jerusalén. Caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Me encanta. Jesús ahora no está buscando que nadie más los moleste, solo ustedes 12. Jesús quiere tener tiempos privados contigo. No quería que nadie más lo supiese. Esto es una reunión solo entre tú y yo. Y bueno, cada mañana Jesús quiere un tiempo entre tú y Él. Porque enseñaba a sus discípulos, otra vez, ahí va, la siguiente en este capítulo. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? Yo creo que porque se sentían fracasados. O sea, vino alguien con un problema, un padre con un hijo endemoniado, y no pudieron hacer nada. Y Jesús habló fuerte, habló muy fuerte, y les dijo, ustedes no están oyéndome, no tienen fe, la fe viene solo si me oyen, no me están oyendo. Y luego Jesús les sigue hablando. Les dice, el Hijo del Hombre va a ser muerto y va a resucitar. Ellos no entienden. Pero ahora, como fracasaron, tienen miedo de preguntar. Y eso es de Satanás. ¿Cuántas veces nosotros fracasamos? Y después de fracasar, nos da miedo acercarnos a Dios. Es que no soy digno de que Dios me oiga. Es que le fallé. Es que no, ya no voy a ir a la iglesia hasta que haya arreglado bien esto. No, la iglesia es para los que han fallado. No para los que perseveran en el pecado. Bueno, también para ellos, ¿no? Que escuchen el Evangelio. Pero si tú has fallado, Jesucristo es fiel. Dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y luego en el capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, no tienes por qué tener miedo para acercarte a Dios. Si tu corazón es sincero y arrepentido, no tienes por qué tener miedo. Acércate, sus manos todavía están abiertas, sus brazos están abiertos. Los signos en sus manos que pagaron tu pecado todavía están en sus manos. O sea que tu pecado todavía está pagado. No tiene fecha de vencimiento, pero tú lo puedes rechazar. Y Satanás va a buscar eso, va a ponerte miedo. Tú no eres digno. ¿Así vas a ir a lo que hiciste? Eso dice Satanás. Jesucristo dice, yo sé lo que hiciste. Confiesa tu pecado y entra a la casa. Y ahí están ellos. El problema es que cuando empiezas a escuchar a Satanás,
en vez de escuchar lo que Dios está diciendo, vas a empezar a viajar en tu mente. Y sucede lo que pasa en el versículo 33. ¿Recuerdas? Ellos no tienen miedo y no le preguntan de qué está hablando Jesús. Siguen sin entender. Verso 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó, a ver, acérquense. ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? Y no es porque Jesús no lo supiera. ¿Qué está buscando Jesús? Que lo confiesen. No es que no sabía. Les está diciendo confiesen que estaban hablando en el camino. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el deseo de Cristo. Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. O sea, no pudieron sacar un demonio, pero siguen peleando. Ok, de todos modos, ¿en qué nos habíamos quedado? En el reino. Ah, sí, cierto, ya viene el reino. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar al lado de Jesús? O sea, no pudieron con un demonio, pero están ahí peleando quién va a ser el presidente. Verso 35. Entonces Él se sentó y llamó a ¿quiénes? A los 12. Lo que viene aquí es para los discípulos. O sea, si tú eres un discípulo de Cristo, esto es para ti. Si no eres un discípulo de Cristo, ni prestes atención porque no vas a entender, te va a sonar loco, no vas a poder hacerlo, te va a sonar ridículo. Primero, vuélvete un discípulo de Cristo, reciba a Jesucristo como Salvador, cambia tu vida, deja que Él cambie tu vida y entonces esto es para ti. Si tú eres uno de los discípulos, esto es para ti. Si alguno quiere ser... ¿Qué? ¿Estás loco? Es al revés. Exacto. Para el mundo es al revés. Pero para los hijos de Dios esto es al derecho. Y me encanta que ellos están peleando por quién ser el mayor. Y Jesús no les dice, a ver, eso no hay que hacer. No. Es más, Jesús no los regaña por querer ser el mayor. Jesús hasta los alienta. Les dice cómo hay que ser el mayor. Y les dice cómo ser el mayor. Si alguno quiere ser el primero, la clave es ser el postero y el servidor de todos. Y ahora Jesús les va a poner, como no me escuchan, ahora sí que como no me escuchan oyendo, se los voy a dibujar dibujando. Y se los va a poner con manzanitas. Verso 36. Tomó a un niño y lo puso en medio. Vamos a ver aquí algunas creo que yo son verdades que nos ilustran cómo ser el mayor en el reino de los cielos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos, les dijo, el que reciba... Primer punto, tienes que recibir a la gente como un niño. Tienes que ver como un niño. No solamente recibir como un niño en cuestiones físicas, sino tienes que tratar a los demás como niños, como si recibieras a un niño. ¿Cómo es un niño? Cuando tú le invitas un helado a un sobrino tuyo, ¿esperas que te recompense? Es un niño, no puede recompensarte. Para ser el mayor de todos, tienes que ver a todos como un niño. No esperes recompensa de los favores que haces a tus hermanos. Recíbelos como niños. Otra cosa, imagínate que tú tienes un sobrinito y tu sobrinito te saca la lengua o te dice baboso o algo así, o te da una patada. ¿Qué haces? Te enfureces y lo golpeas y lo descuentas y vas con su... Mira, tu hijo me hizo esto y castígalo y... Es un niño. Es un niño. ¿Qué haces? Lo tomas. No sabe lo que hace. Es un niño. Recibe las ofensas
de tus hermanos como de un niño. Jesucristo mismo dijo, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Lo que te hagan, tómalo como si viniera de un niño. ¿O a poco tú te ofendes con tus sobrinos, te ofendes cuando no te quieres saludar? O dices, ay, mira, ay, chamaco. ¿Y qué haces la siguiente vez que vas? Le llevas chocolates para que te salude. Y lo quieres más, y lo amas más. ¿Sí o no? Punto número 1. Para poder entrar y ser el mayor en el reino de Dios, trata a los demás como un niño. Punto número 2. Verso 38. Me encanta, Juan. Ya Pedro metió la pata cuando habló y Dios puso una nube y lo cayó, ¿no? Entonces Juan es aquí el que está, de pronto está escuchando que Jesús pues los expuso. Les digo, a ver, ustedes estaban queriendo ser el mayor. Entonces Juan trata de cambiar el tema. Verso 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ustedes no pudieron echar un demonio. Encontraron a uno que sí podía y se lo prohibieron porque no venía con ustedes. Ahora sí que porque no tenía la misma playera, no tenía el mismo color de camiseta. Verso 39. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabes qué? Segundo paso, no seas envidioso. O sea, si Dios está haciendo algo a través de otro, no seas envidioso. Pero es que pero no va a semilla. Y esto no se trata de semilla. Se trata de lo que Dios... echaba afuera los demonios, ¿te acuerdas? Y Jesús dice, ninguna casa que esté dividida contra sí misma puede prevalecer. O sea, Satanás no se puede dividir contra sí y empezar a echar por Satanás. O sea, no es Satanás el que está echando demonios. Es Dios, porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, ¿no? Si tú estás viendo que en la congregación de enfrente están sucediendo cosas padres, la gente está dejando el alcohol, la gente está proclamando a Jesucristo, la gente está dejando las drogas, las familias se están reacomodando, pero su música es fea, no es como la de Semilla. ¿Y quién te dijo que la música de Semilla es linda? ¿Quién te dijo que el reino de Dios se trata de la música? O sea, no seas envidioso y sé tolerante. No se trata de tu equipo, se trata de la gloria de Dios. No se trata de que se lo prohibimos porque... Ok, Dios se lo permitió. Ahora, ojo, no estoy hablando de falsa doctrina. No estoy hablando de falsa doctrina. Estoy hablando de cuando Dios está haciendo cosas buenas en gente que no lleva tu playera. No estoy hablando de falsa doctrina. Cuando alguien empieza a enseñar que Dios quiere que tú tengas el coche del año, que Dios quiere que seas sano, y si no eres sano quiere decir que tienes un pecado, eso es falsa doctrina. Eso no es de Dios. Y eso no es para la gloria de Cristo, eso es para tu gloria. Porque eso se trata de ti, de tu carro y tu salud. ¿Sí me explico?
Estoy hablando de cosas buenas que Dios está haciendo. Ahora sí que en el otro equipo, pero dentro de la misma liga. ¿Sí? Número 1, trata a los demás como niños. Número 2, sé tolerante. Una última cosa sobre esto. Pablo mismo dijo, hay algunos que predican a Cristo por vanagloria. Hay algunos que predican a Cristo por contienda. Igual me gozo porque Cristo es predicado. Pero cuando predica a Cristo, ojo. Número 3, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y nuevamente se refiere a los pequeñitos que creen en mí, no solamente a los niños en edad física o en tamaño, sino puede ser niños en su fe, con fe chiquita, puede ser gente, digamos, económicamente, con pocos recursos. O sea, está hablando a los pequeñitos, los débiles que creen en mí. Si piedra de molino era del tamaño de un bocho. O sea, ser de tropiezo para alguien que es débil en la fe, mejor agarra un bocho y tírate al mar. Es muy fuerte, es muy grande y está bien cimentada. Y dices, todo me es permitido, no todo me conviene, no me dejaré dominar por nada, pero me es permitido. De hacer las cosas no en la medida de mi libertad, sino en la medida del amor a mi hermano. Lo que hago le causa problemas a mi hermano. No estoy hablando de ceder ante el pecado, estoy hablando de libertad. Tomarme una copa de vino no es pecado, siempre y cuando no esté haciendo caer a alguien. ¿Sí me explico? Las cosas no es que sea mala una copa de vino, pero si eso va a provocar que otro hermano a lo mejor diga, Iber da estudios y bebe, ya no voy a ir a la iglesia. Y yo le puedo decir, es mi libertad, te estás metiendo con mi libertad que la Biblia me dice que puedo hacer. ¿Eso es amor? ¿Qué sería mejor? No tomar mi copita de vino. Tan tan. ¿Sí me explico? Ser sensible a otros. Verso 43. Ahora, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, tienes que recibir a todos como niños. Tienes que ser tolerante con personas distintas. Tienes que ser sensible a la necesidad o a la fe de tus hermanos. Pero tienes que ser intolerante, insensible y severo con tu pecado. En el mundo es al revés. Normalmente, mis defectos, bueno, pues son defectos. Pero en otro, eso es un delito mortal.
Pero la Biblia nos dice al revés. Tolera a tu hermano, pero con tu propio pecado, sé severo. ¿Qué quiere decir eso? Físico y literal. No quiere decir que te cortes la mano literalmente. Porque todos tendríamos que pues, ya hacer, no, hombre, a ver, una nariz o qué. O sea, si tu mano, pues tu mano. La otra mano, pues, también, ¿no? Los oídos, pues, también. Las piernas, pues, la lengua, pues, o sea, ¿qué te quedaría? Una nariz, ¿no? Si no está hablando de que hay cosas que tú sabes, no tienes que meditar en qué cosa será. Tú las sabes y en este momento las sabes y sabes qué es lo que tienes que dejar. Repito, no tienes que ir a meditar, Dios, ¿qué será que tú quieres? No, hay un pecado en tu vida, en este momento, hoy día, que tú sabes que Dios te está diciendo, corta eso. Hay uno. Ahora, ¿esto a quién se lo está hablando? A los discípulos. No se lo está hablando a la gente del mundo. O sea, a los discípulos les está diciendo, corta tu mano porque puedes ir al infierno. ¿A poco? A ver, ahí sí me perdí. ¿Puedo perder mi salvación? ¿Sabes cuál es el problema? Algo cuando haces una oración. O sea, decir, ¿eres salvo? Sí, 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 yo hice una oración y acepté a Jesús. Eso no determina que seas salvo. Eso determina que hiciste una oración. Nada más. ¿Qué muestra que eres salvo? Tu vida. Tu vida tiene que estar en crecimiento, en santidad, para la gloria de Dios. Tu vida tiene que parecerse a Jesucristo cada vez más y más, y no en tu esfuerzo, no son tus ganas, sino permaneciendo en la palabra. Él hace esa obra. Examina tu corazón día a día. Entrega a Dios cuentas. Confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No eres salvo porque hagas una oración. Eres salvo si tu vida está siendo transformada día a día. No se trata de pues es que todos en la iglesia somos parecidos y somos igual. ¿Y quién te dice que todos en la iglesia son salvos? Se trata de compararte con Jesucristo. Se trata de parecerse a Jesucristo, no a tu hermano en la iglesia. ¿Quién te garantiza que es salvo? ¿Él? ¿Por qué? ¿Porque hizo una oración? Porque pensó que se trata de parecerse a Jesucristo. Y realmente ahora sí que les recomiendo. Hay una prédica. Ibert Cruz Gotitas, porque mi blog se llama Gotitas. En el Google pon Ibert Cruz Gotitas y ahí te va a salir y puedes entrar ahí también. Sí. Gotitas, Gotitas. Gotitas. Y está ahí esta conferencia, dura 25 minutos. Chécala, porque tu vida tiene que ser, la santidad es esto. Jesucristo no prometió una vida fácil. Este pastor lo dice muy claro, Jesucristo prometió dos cosas, una cruz donde morir y una vida eterna. Y en esa cruz donde morir, tiene que estar crucificado el antiguo hombre.
el que está lleno de pecados. En cuanto a la vieja pasada de manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No puedes ser cristiano y estar en pecado. No se puede. No, quien diga que está en luz, pero está en tinieblas, está mintiendo, está en tinieblas. La Biblia es muy clara. Dios es un Dios justo y va a juzgar el pecado. Pero Dios es un Dios bueno y nos ha dado una salida para el pecado. Primero confiésalo, arrepiéntete, dale la vuelta, abandona ese pecado. Y si hay algo que te está invitando a pecar, córtalo de tajo. No tengas misericordia con el pecado. Eso que te está haciendo pecar. Y por último, verso 49, y ya casi acabo. Híjole, perdón. Porque todos, ¿cuántos? Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Era algo muy valioso en esa época. Y no era algo refinado, como hoy día. Eran piedras, ¿no?, que se sacaban de los salares, literalmente. De hecho, la palabra salario viene porque se pagaba con sal. Era algo muy valioso. Y la sal se utilizaba para ponerle a los animales muertos, la carne, para que se conservara, porque mataba los microbios que hacían que se descompusiera rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todos vamos a ser salados. ¿Cómo? Con fuego. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 1. ¿De qué estamos hablando? A él oíd. Permanecer en su palabra. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos hablando de la prueba. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Mi fe, que dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el oro es perecedero, pero se prueba con fuego. Mi fe, que es mucho más preciosa que el oro, también va a ser probada con fuego. ¿Para qué? Para que sea amada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, pero luego de haberle oído. No se trata de lo que ves, sino de lo que oyes. Y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, salada con fuego. ¿Para qué? ¿Porque Dios quiere ver hasta cuánto aguantamos? No, para purificar. Como la sal servía para matar los microbios que hacían descomposición, mi fe tiene que ser salada con fuego, para que se le caigan todas las impurezas. Y así sea hallada, perfecta, para la gloria de Dios.
Pero no solo mi fe va a ser probada con fuego, sino que dice que todo sacrificio será salado con sal. Todo sacrificio, mi vida. Romanos 12 dice, así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, no solo mi mente, no solo mis pensamientos, mis intenciones, mi cuerpo, vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi cuerpo tiene que ser este sacrificio salado con sal. Verso 50. Buena es la sal. Mas si la sal... Tienes una vida que no tiene sabor. Tu vida cristiana está desabrida. O sea, como que no tiene sentido tu vida cristiana. Te falta sal. Te falta pureza en tu vida. Tener la sal en vosotros mismos. Es insípida. Si tu vida es sin sabor, tienes problemas cada día con hermanos, te falta. Sacrificio tiene que tener sal. Para terminar, acompáñame por favor al Levítico. Muy al principio de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de tu Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 2. Levítico 2, versículo 11. En Levítico hay una descripción de las ofrendas que hay que ofrecer a Dios. Y como sabemos, todas estas ofrendas eran símbolo de lo que en el Nuevo Testamento vamos a estar viviendo después de Jesucristo. Y ya sabemos que no se ofrece holocausto de animales muertos, ¿no? Sino que lo acabo de decir. Dios nos dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como holocausto, ¿no? Pero dice en Levítico 2, versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecierais a Jehová será con levadura. Lo vimos, ¿se acuerdan? Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía, la religiosidad y todo eso. Sin levadura, porque la levadura es algo que fermenta y luego hace que se hinche, pero que en realidad no es nada. O sea, sin religiosidad, sin hipocresía, sin levadura. Ningún sacrificio ofreceréis a Jehová con levadura, ni uno, porque de ninguna cosa leuda. Luego, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Y por qué no miel? Porque la miel no soporta el calor. ¿Qué quiere decir eso? La miel es tratar de endulzar con mis fuerzas mi relación. Ay, hermano, ay, cuánto te he extrañado. Ay, ¿y cuánto tiempo va a durar esa miel? Cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, ¿va a durar la miel? No, va a ser falso. Tu ofrenda no puede ser con miel. Y lo que acabamos de leer en Marcos es que el sacrificio debe ser salado con ¿qué? Sal. Levítico 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, purifica. No lo falsees. No seas hipócrita. La miel es hipocresía. La sal va a tolerar el fuego de la prueba. O sea, resumiendo, a Él oír. Escucha a Dios. En su palabra, eso te va a dar fe. Fe que necesitas para poder ver a otros como niños. Fe que necesitas para poder ser tolerante con otros. Fe que necesitas para poder cortar el pecado de tu vida. Necesitas fe para creerle a Dios. Cuando Dios te dice, eso no te conviene, y tú dices, sí me gusta, estás en una disyuntiva.
lo que yo creo que me gusta y lo que Dios dice que no es bueno. ¿A quién le tienes más fe? ¿A mí? Pues voy con lo que me gusta. ¿A Dios? Pues voy con el que sabe y dejo. Porque Él dice que no es bueno. Necesitas fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No con miel, no con miel, con fe, con la sal en tu vida. ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias por este día que nos permites estar alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque Señor, aún hoy, 2000 años después, podemos escuchar al Padre diciendo, a Él oíd. Y Señor, tú has sido bueno, Señor, y podemos oírte, Jesús. Y oímos claramente que hoy nos dices que para el reino de Dios, ese reino de paz, de gozo que todos ansiamos, solo hay un camino, que es la cruz. Tu cruz, Señor, que abrió eso, y la cruz que tenemos que cargar día a día para entrar en tu reino. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da fe para poder vivir, Señor, como tú quieres, siendo los últimos para en tu reino ser los primeros, Señor, siendo siervos de todos para estar cerca de ti, Señor. Padre, yo te ruego que podamos vivir realmente así, siendo tolerantes, amando a otros, pero siendo severos con el pecado en nuestra vida, Señor. Para que cuando seamos probados, Señor, con fuego, pueda nuestra fe ser, Señor, más y más purificada. Y esto para tu gloria, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, y te ruego que nos recibas, Señor, como un sacrificio vivo, santo, Señor, que te agrade a ti, que eres nuestro culto racional, eres la mejor forma, presentarnos ante ti es la mejor forma de adorarte. Y ayúdanos, Señor, para no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y comprobar, Señor, día a día, de esa manera, tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta. Señor, te lo pedimos de acuerdo a tu palabra, porque confiamos que así va a ser. En el nombre de Jesús. Amén.